Queridos espectadores, vamos a continuar con esta historia llena de tensión entre Truong y Tieu Nu. El sol se estaba poniendo lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En ese pequeño pueblo, el aire olía a tierra mojada después de la lluvia, y el sonido de las campanas del templo se escuchaba suavemente desde lejos. ¿Quién no caminaría lentamente por el camino de piedra? Una mano sobre su vientre, sintiendo los pequeños movimientos del ser que crecía dentro de ella. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, no por el cansancio físico, sino por el peso de los recuerdos, las sombras que la seguían como siluetas. Pasaron ya varios meses desde la última vez que escuchó el nombre de Truong. Vamos a descubrir esta historia llena de giros inesperados, emociones y un amor que nada puede destruir. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir este viaje conmigo. Para muchos, él se había convertido en el pasado, un fantasma perdido entre rumores y distancias, pero para ella, Truong seguía vivo en su corazón. Cada mañana al despertar, cada noche al dormir, él seguía allí. Aquella tarde, cuando regresaba del mercado, el sonido de un motor la hizo detenerse. Un coche se detuvo frente a la vieja casa en la calle cerca de la entrada. Un hombre alto y fuerte bajó con un aire cansado pero decidido. El tiempo había cambiado su rostro, pero no sus ojos. Tieu Nu sintió que su corazón se detenía por un momento. Era él. Truong había regresado. Se sintió vacía. Truong no sabía si debía correr a abrazarlo o esconder esos recuerdos de su despedida, las noches de llanto, las promesas rotas. Todo regresó como un torbellino. Sus labios temblaron cuando dijo su nombre, Truong. Él levantó la vista y al verla, el mundo pareció detenerse. Se miraron sin decir una palabra. En los ojos de Truong había sorpresa, dolor, y algo más profundo, una combinación de nostalgia y culpa. Ella intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Él acarició suavemente su vientre, sin darse cuenta de que ese gesto lo decía todo. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora estaba clara frente a ellos. El viento suave hacía que su cabello se moviera. Truong dio un paso hacia ella sin poder apartar la mirada de su vientre, y en sus ojos vio la pregunta que aún no se atrevía a formular. ¡Es suyo! El silencio entre ellos se volvió tan profundo que parecía que podía decirlo todo por sí mismo. El destino los había acercado, pero ¿estaba el amor dispuesto a enfrentarse a la verdad? Ese silencio era tan pesado que ni siquiera el viento se atrevía a interrumpirlo. Truong dio un par de pasos más con una expresión confundida, tratando de procesar lo que veía. Su mirada se detuvo en el vientre de Tieu Nu, redondeado por los meses de embarazo, y una ola de emociones contradictorias lo invadió: sorpresa, miedo, culpa y una ternura que no sabía cómo expresar. Tieu Nu finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Por qué no me dijiste nada? Miró hacia abajo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer silenciosas. Porque no sabía si ibas a volver, respondió en voz baja. No sabía si seguías vivo, si aún me recordabas, o si querías olvidarme. Truong siguió inmóvil, pero esas palabras fueron como espinas para ella, aunque de todos modos era la verdad más inocente. Durante meses, Tieu Nu vivió entre la esperanza y el miedo, cada mañana, despertando esperando una noticia de él. Y cada noche se sumergía en el sueño, abrazando el recuerdo de su sonrisa. Pero el tiempo pasaba y su vientre crecía cada vez más en el pueblo. Las miradas se volvían más duras, los rumores se multiplicaban y ella tenía que soportarlo todo en silencio. Truong giró su pecho, subía y bajaba rápidamente. No puedes imaginar lo que he pasado, dijo con voz quebrada. El accidente, la pérdida de memoria, los meses en el hospital. No recuerdo nada, ni siquiera recuerdo mi nombre.
solo fragmentos, entre ellos tu sonrisa. Tieu-nu lo miró sorprendida, su corazón latía con fuerza. «Me olvidaste», susurró sin poder evitar el temblor en su voz. «Por un tiempo», admitió mirando hacia abajo. «Pero el destino me trajo de vuelta, y ahora al verte así sé que llevas en ti a nuestro hijo». Truong se acercó un poco más, pero se detuvo dudando. Cualquiera que los mirara vería una mezcla de amor y miedo. Ella quería correr hacia él y abrazarlo, pero temía que él no la aceptara, que el dolor del pasado lo separara una vez más. El viento soplaba fuerte, levantando las hojas secas a su alrededor, como si la naturaleza quisiera borrar el dolor del tiempo perdido. Truong respiró hondo y con valentía dijo: «Sí, Truong, este niño es tuyo. No necesito pruebas ni promesas. Solo quiero que lo sepas y que nuestro hijo sepa quién es su padre, esté o no aquí contigo». Los ojos de Truong se llenaron de lágrimas. En ese momento entendió todo el amor silencioso, la espera interminable, el dolor que ella había llevado sola, y comprendió que ese niño no solo era su sangre, sino también un símbolo de un amor que había superado el olvido. El sol se había ocultado detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono ámbar melancólico. Truong seguía allí frente a Tieu-nu, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos, pero la dura realidad inevitable pronto los alcanzaría. A lo lejos una voz llamó su nombre. «Truong, ¿tú eres?» Era la voz temblorosa y sorprendida de su madre, que había regresado al pueblo después de días buscándolo con la esperanza de encontrar una respuesta. Cuando vio a su hijo de pie junto a Tieu-nu, con el vientre de la joven claramente visible, su rostro pasó de la tranquilidad a la confusión. Tieu-nu bajó la cabeza en señal de respeto. «Tía», susurró con voz suave. Pero la madre de Truong la interrumpió sin poder ocultar su desconcierto. «¿Qué significa esto? Estás embarazada». El silencio volvió a envolverlos. Truong tragó saliva y dio un paso hacia su madre. «Mamá es mío», dijo con firmeza. Sus palabras cayeron como piedras pesadas. La mujer lo miró incrédula. «Mío, ¿cómo puede ser si desapareciste hace meses? Nadie sabía si estabas vivo, y ahora regresas con esto». Su voz se rompió entre la ira y el miedo. Tieu-nu, tratando de contener las lágrimas, dio un paso hacia adelante. «No estoy ocultando nada. Simplemente no sabía si debía decirte. No busco lástima ni reproches. Solo quiero proteger a mi hijo». La madre de Truong miró a la joven en silencio. En sus ojos no había engaño, solo cansancio y sinceridad. Sin embargo, el corazón de la madre, lleno de preocupación por su hijo, no podía aceptar lo que veía. Finalmente, Truong habló con voz seria. «Estoy seguro de esto de ella». No dudó, lo sentía más que nunca. Luego volvió a mirar a Tieu-nu tomándola de la mano suavemente y continuó. «Ella no solo es la madre de mi hijo, sino también la persona que me esperó cuando todos pensaban que estaba muerto, la que trabajó bajo el sol, la que soportó la soledad, todo por amor». La madre de Truong sintió un nudo en la garganta. No podía negar la sinceridad en las palabras de su hijo, ni podía negar el amor que brillaba en los ojos de Tieu-nu. Pero a pesar de todo, el miedo al qué dirán y a lo que la gente pensaría aún la atormentaba. «La gente dirá que ella miente, que engaña a mi hijo, que inventó toda esta historia». Tieu-nu respiró profundamente, miró a la madre y respondió. «Pueden decir lo que quieran, tía. Ya lo han dicho. Pero ya no tengo miedo. Ya he llorado lo suficiente, ahora solo quiero vivir en paz. Criar a mi hijo y dar gracias por este reencuentro que nunca pensé que podría suceder». Truong la miró con orgullo. «Mamá, si vuelvo es para arreglar lo que el destino separó. No voy a dejarla sola». La madre de Truong permaneció en silencio por un largo rato. Luego suspiró, levantó su mano temblorosa y la puso sobre el hombro de Tieu-nu.
Lo único que importa para mí es que mi hijo sea feliz, dijo. Si tú puedes darle eso, bienvenida a casa. Tienu no pudo contener las lágrimas, bajó la cabeza y abrazó a la mujer que antes temía. Entre sollozos, sintió por primera vez en mucho tiempo que su corazón comenzaba a sanar. Los días después de que Truong regresara fueron como una mañana lenta después de una gran tormenta. En el pequeño pueblo, las noticias se difundieron más rápido que el viento, y no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran que Truong había vuelto y que Tienu estaba esperando a su hijo. Las mujeres en el mercado susurraban cuando ella pasaba con su canasta en las manos, mientras los hombres desde lejos la miraban y hacían gestos de duda. ¿Es hijo de él?, preguntaban. Algunos decían que ella lo inventó para que la familia la aceptara, mientras que otros respondían, ¿quién no lo sabe? Ella escuchaba todas las palabras, todas las miradas. Tienu levantó la vista sorprendida por el tono cálido en las palabras de la mujer. «Gracias, tía», dijo. «Madre», corrigió ella un poco avergonzada. La mujer sonrió débilmente. «Todavía me cuesta creer todo lo que ha pasado, pero te miro y veo la forma en que miras a mi hijo y lo haces reír. No hay mentira que pueda fingir eso». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Tienu. «Solo quiero que mi hijo y Truong estén bien. No necesito nada más». La madre asintió suavemente. «Entonces te apoyaré, pero tienes que ser fuerte. La gente puede ser cruel y ya lo ha sido». Tienu sonrió débilmente, pero luego no pudo evitarlo. Esa noche Truong volvió a casa después de trabajar en el campo empapado por la lluvia. Tienu llamó desde la puerta. «¿No puedes ver esto?». Se acercó curiosa y él le entregó una pequeña caja de madera que había tallado él mismo. Dentro había un par de zapatitos pequeños. «Los hice para nuestro hijo», dijo con una sonrisa tímida. Tienu lo miró y no pudo evitarlo, lo abrazó con fuerza. Truong sintió el calor de su cuerpo, el olor a tierra y lluvia, la seguridad de alguien que ha vuelto para quedarse. Chẳng mấy chốc Uzi trở lại với chiếc xỏ che trong tay, anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Uzi lành phát hiện và nhìn lao thẳng vào bụng sầu. Tiếng cười giòn tan vỡ, kêu vắng khóc. Dừng khi cả hai dựa theo qua gốc tre, xung tua từng bụi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rúi trong tiếng nét lên xuống. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình mà vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu. Anh bắt dịu dàng lên núi khắc ấy. Chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng và một con rúi, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Tử Tiêu khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc cạnh khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và niềm hạnh phúc nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?